Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sigamos con el video. Hola, ¿qué tal amigos y suscriptores de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un video más aquí en su canal. Y en esta ocasión les voy a mostrar dónde encontrar cada uno de todos los Pokémon regionales hasta hoy a la fecha que estás viendo este video. Este video lo estoy actualizando hoy a la fecha, pero si llegan a salir nuevos regionales lo estaré actualizando. Te estaré mostrando con imágenes qué regional es, dónde encontrarlo, qué tipo de Pokémon es y también en qué parte del mundo, así como las coordenadas también las vas a encontrar aquí abajo en la descripción. Y bien, pues vamos a empezar con esto. Si tienes Aipogo, pues te puedes apoyar simplemente con el nombre del Pokémon. Si no, pues te voy a dejar las coordenadas aquí abajo en caso de que quieras ir a la zona donde está dicho Pokémon. Pues para esto tenemos esta ayuda visual que tenemos acá de la ubicación de los Pokémon regionales. No viene como tal la coordenada, pero sí la región. Farfetch es de Asia, es tipo normal y volador y se consigue en Encuentro Salvaje. Tiene su versión Shiny, claro que sí, así que copiamos el nombre y vamos a dirigirnos a esta parte del mundo para poderlo encontrar. Ay, perdón, lo estoy poniendo en mapa. Si tú tienes Aipogo, pues puedes hacerlo de esta manera. Es súper fácil y sencillo. Vamos a buscar un Farfetch. Vamos a ver si encontramos a este. Tiene 2 minutos que apareció. Yo te estaré dejando las coordenadas. Puede que no te deje la coordenada exacta donde a mí me salió, pero sí te voy a dejar las coordenadas donde hay este tipo de Pokémon regionales. Tú ya nada más en esa zona o en esa ciudad te dedicarías a caminar, a farmear hasta que te aparezca. Porque como tal, si yo te dejo la coordenada exacta, cuando suba el video, pues este Pokémon, el spawn ya va a haber terminado y si vas a la coordenada exacta, pues no te va a aparecer. Pero si vas a la ciudad donde está, obviamente sí vas a encontrar este tipo de Pokémon. Listo, pues aquí tenemos a Farfetch. Este lo encontré en Taiwán, en toda la zona asiática lo van a encontrar. Así que las coordenadas las van a encontrar aquí abajo en la descripción. Recuerden que si vuelan a la coordenada exacta y exactamente en este punto no les aparece, les puede aparecer conforme vayan caminando en tal zona. Entonces vamos a ir por el siguiente Pokémon, que sería Kangaskhan. Este es un Pokémon que es de la región de Oceanía, normalmente... que yo sepa lo podemos encontrar en Australia, así que en Australia lo pueden encontrar, pero vamos a buscar aquí a ver en qué otro país nos los da este de alimentadores. Vamos a buscar este que tiene 3 minutos de spawn, a ver si lo encontramos, si es que aparece o no aparece, y vamos a esperar a que cargue tantito el mapa, a ver si nos aparece aquí el Kangaskhan. Vamos a ver si aparece tantito en lo que cargan tantito los Pokémon. A veces tarda un poquito en que carguen. Y ahí está Kangaskhan, como pueden ver. Aquí lo tenemos. Sí, señores, aquí está Kangaskhan. Entonces, a Kangaskhan pues los van a encontrar en esta zona. Y estamos en Australia, como pueden ver, por allá está... no, creo que no es Sydney por acá, pero bueno, estamos en Australia. Aquí encontramos a Kangaskhan. El siguiente Pokémon regional, Mr. Mime Jr., este lo encuentran en la región de Europa. Es psíquico y hada, y este se consigue solamente mediante eclosión de huevos. Recuerden, el huevo debe eclosionar en la región de Europa. Luego haré un video detallado de cómo eclosionar este huevo para que sí o sí salga Mr. Mime Jr. Este como tal en alimentadores no lo van a encontrar. El siguiente es Mr. Mime, el normal. Este es un Pokémon de región Europa. Es tipo psíquico y hada y se consigue por encuentros salvajes. Entonces vamos a buscar a Mr. Mime. Vamos a poner Mr. Mime, a ver si ahora sí me aparece. Vamos a ver si todavía aparece este que tiene 8 minutos de spawn o ya desapareció. Yo no los voy a ir capturando porque si los capturo, luego no voy a poder capturar el siguiente y el siguiente. Y estoy esperando a ver si bien me va en este video, puede que me salga algún Pokémon Shiny regional y pues voy a aprovechar para capturar ese. Así que, mira, aquí está Mr. Mime, aquí lo tenemos, muy bonito, muy coqueto. Y este pues está en España. En España aquí está en la ubicación España. El siguiente Pokémon regional que vamos a ir es Tauros. Este es un Pokémon de Norteamérica, Estados Unidos. Y recuerden, hay otro, creo es Buffaland. Este solamente lo encuentran en Nueva York. El Buffaland no podría contar tanto como regional, o sí, ahorita vamos a ver. Pero lo van a encontrar en Nueva York. Si ustedes van a Central Park, ahí van a encontrar a Buffaland. Es muy parecido a Tauros. Este es tipo normal, se consigue por encuentros en estado salvaje y sí tiene Shiny. Así que vamos a ir aquí a alimentadores para buscar a Tauros. Alimentadores, vamos a poner Tauros.
Ahí está Tauros. No sé por qué se aparece diferente. Este tiene 18 minutos de spawn. No creo que lo encuentre. Vamos a ver si aparece este. Y obviamente pues vamos a estar en Estados Unidos. Para los que juegan en Pier 39, lo más seguro es que ya lo tengan a Tauros. Este es un Pokémon regional de dicha zona. Y bueno, ahorita no me apareció en esta zona. Estoy en Norteamérica, así que vamos a poner otra de alimentadores. A ver si nos sale uno en esta ubicación exacta. A veces puede que no salgan, tiene algún error aquí en alimentadores, pero de que aparece en esa zona donde yo les dé las coordenadas, mientras farmeen por ahí lo van a encontrar. Igual en su mapa lo pueden encontrar por ahí a tal Pokémon. Hace rato me costó mucho encontrar a Farfetch en Taiwán, pero bien, lo encontré ahí en Taiwán. Así que ustedes pueden estar ahí jugando, farmeando y pues ahí lo van a encontrar. Vamos a ver el mapa, a ver si hay uno cerca. Miren, no quiere salir este Tauros, y este Tauros me va a hacer que el video sea largo. Así suele pasar a veces, amigos. Ahora vamos a ir por el primero. Por algo sale siempre el primero. A ver si el primero sí nos aparece sí o sí. Creo que aquí es Pier 39 en San Francisco. Se parece un poquito por las avenidas, pero vamos a ver. Aquí está Tauros, como pueden ver, ahí lo tenemos. Pues sí, hubiéramos ido al primero. Ahí está Tauros, el regional norteamericano, este Pokémon. El siguiente es Heracross. Este normalmente lo vamos a encontrar en México, en región Centroamérica y Sudamérica. Es tipo bicho y lucha y se encuentra por tipo salvaje. Y claro que sí tiene su versión shiny. Así que vamos a buscar a Heracross. Voy a ir por el primer resultado. Siempre me va bien con el primer resultado. A ver si en esta ocasión lo encontramos. Y vamos a buscar acá. A ver si aparece en esta zona. Recuerda, si no te aparece exactamente en esta coordenada, puedes buscar en el país o en la zona donde te marca ahí donde te estoy mostrando. Y ahí por ahí lo puedes encontrar. Aquí tenemos a Heracross. Recuerda, si tienes iPogo, pues esta es la ventaja de que pones el nombrecito y ya te marca dónde está. Córzola, esta es la región de Centroamérica, Islas Canarias y otras regiones a lo largo del Ecuador, entre las latitudes 26 y 31. Para los que no entienden muy bien eso, pues reprobaron geografía. No es cierto. No, para los que no entiendan bien esto, pues les voy a dejar la coordenada donde está Córzola. Yo lo he encontrado en San Francisco y en México. Es tipo agua y roca y se consigue por encuentro salvaje. Recuerden, ya tiene su versión shiny. Yo lo he querido conseguir en shiny porque se ve bien bonito, es color azul. Coméntame si ya tienes a Córzola shiny. Vamos a ver si está Córzola. Aquí está Córzola. Vamos a ir al primer resultado, que nos ha estado yendo bastante fantástico con los primeros resultados, a excepción con Farfetch. Mira el mosco del dengue. Ahí está en incursión. Vamos a movernos un poquito. Y aquí está Córzola. Aquí tenemos a Córzola. Muy bonito, muy coqueto. Y pues ahí lo tienen para los que quieran capturarlo. A veces pueden matar dos pájaros de un solo tiro. Esto me refiero a que a veces en el mismo continente les pueden aparecer dos Pokémon regionales. En este caso aparece Seviper, que es una serpiente que parece como alebrije. Esta serpiente, mira, ahorita te voy a mostrar acá para ver si ya es la siguiente. Aquí está Seviper. Esta es de región América y África. Entonces en América pues la vamos a encontrar lo que es pues toda América. Aquí está Seviper. Y como les dije, pueden matar dos pájaros de un solo tiro. Y aquí está Seviper. Bastante genial. Si te va bien, pues en versión shiny lo puedes localizar. Vamos a ir por Torkoal. Esta es una tortuga que es de la región India, sureste de Asia y Dubái. No me acuerdo si en Qatar ahorita está saliendo, pero pueden ir a India, al sureste de Asia y Dubái. Yo lo he encontrado en Pakistán también, es otra opción. Tipo fuego y se consigue en estado salvaje. Actualmente no tiene versión shiny a la fecha que estás viendo. A la fecha que estoy subiendo el video. Puede que ya tenga años este video en YouTube y lo estés viendo. Si estás viendo este video en 2023, coméntame cuántos suscriptores tengo actualmente. Ahorita creo que tengo 2,900 suscriptores. Miren, aquí las casitas se ven diferentes. Creo que aquí estoy en India. Sí, estoy en India. En Pakistán también seguro lo van a encontrar. Por aquí hay algunos bastante interesantes que también... por ejemplo, Solrock y Lunaton también los vamos a encontrar por acá.
Vamos a ir al mapa. Bueno, ahí se crasheó la app. Suele pasar esto cuando son aplicaciones de terceros. Ahí apareció Sol Rock y Lunaton. Entonces nos puede ir bien. Creo que ahorita ya están saliendo en cualquier parte del mundo Sol Rock y Lunaton. Hace rato también nos apareció por aquí, como les mencionaba. Y vamos a ir aquí a donde está Sol Rock. Ahí está Sol Rock. Vamos a aprovechar de una vez. Que está Sol Rock ahí. Para capturarlo de una vez. ¿Por qué no? Vamos a aprovechar, ya que no nos salió Torcoal aquí en esta zona. Obviamente si te pones a farmear aquí la vas a encontrar a Torcoal. Pero si aquí está Sol Rock, pues vamos a aprovechar de una vez que ya tenemos a este regional en esta zona para mostrárselos. Vamos a ver si aquí está Sol Rock. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver si nos aparece también Lunaton. Lunaton, ¿en qué pokeparada está? Ah, miren, está aquí cerquita. Vamos a ir por Lunaton ahora, para que vean que sí aparece. Entonces yo estoy aquí en India, y aquí me están apareciendo Sol Rock y Lunaton. En San Francisco también me han aparecido los dos. Recuerda, Sol Rock o Lunaton tienen más probabilidad de que te aparezcan de día o de noche, dependiendo pues el astro. Ahí tenemos a Lunaton. Vamos a hacer otro intento con Torcoal, a ver si nos aparece, ya que no lo encontramos aquí. En Turquía también la he encontrado. Tiene bastante relación el nombre. Vamos a ir con el segundo Torcoal, a ver si aparece. Y en esta ocasión, igual en India, aquí andamos. Vamos a ver si nos aparece ya en esta zona nuestro querido amigo Torcoal. O no aparece. Creo que no aparece, pero miren, ahí tenemos otro Lunaton. Creo que aquí es donde yo estaba hace rato. Vamos a otra vez a alimentadores. Vamos a buscar Torcoal. Este Torcoal siempre ha sido de los Pokémon regionales que más me cuesta encontrar. Igual Tropius. Lo que es Tropius, Torcoal y Klefki. Cómo me han hecho batallar bastante. Ah, miren, aquí sí hay uno. Ya nos apareció ahí, aquí en el mapita. Ya nada más que cargue tantito para que aparezca. Aquí hay dos Torcoals. Vamos a ver, a caminar a donde está Torcoal. Según está aquí cerca, vamos a caminar aquí cerquita. A ver si aquí lo encontramos. A nuestro amigo Torcoal. Va a estar en esa pokeparada. Vamos a ver si aquí está Torcoal. Seguimos en India. Nomás que la desventaja de aquí es que las pokeparadas sí están un poco distantes. Aquí tendrías que ir caminando de pokeparada en pokeparada para que te aparezca. Aquí está Torcoal. Se ve bonita la tortuga Torcoal. Es una de las regionales que yo considero un poco difícil de encontrar, lo que es Torcoal. Seviper ya lo dijimos. Lunaton ya lo mencionamos también. Este es de región de América, África y Canarias. Tipo roca y psíquico. Y se consigue por encuentro salvaje. Tiene su shiny. Sol Rock es europeo, asiático y de Oceanía. Tipo roca y psíquico. Ahorita yo que busco otros regionales vas a ir viendo en qué países más o menos también van saliendo otros. Porque a veces se juntan en el mismo país. Vamos a ir por Relicanth. Este es de mis favoritos. Relicanth. Yo siempre lo he encontrado en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda siempre he encontrado a Relicanth. Así que vamos a viajar a Nueva Zelanda para ir por Relicanth. Este es un Pokémon fósil. Nada más hay uno. 9 minutos. Solamente hay uno, estamos en Nueva Zelanda. Y nada más hay uno, Solamente hay uno en spawn ahorita. También es uno... No sé por qué ahorita nada más hay uno que sea medio difícil de encontrar, Relicanth, porque yo sí he encontrado varios de estos aquí en Nueva Zelanda. Cuando vengo a Nueva Zelanda encuentro bastantes Relicanths. Ya nada más vamos a esperar a que cargue tantito. Creo que no está. Mira, ahí hay otro Sol Rock. Pues, y otro Lunaton, para que veas. Pues Relicanth no me apareció aquí. Vamos a filtro Pokémon. Vamos a ver si aquí hay otro Relicanth. Puede que ahorita no esté haciendo tanto spawn Relicanth, pero vamos a hacer otro intento. A ver si encontramos otro Relicanth. Déjenme cerrar la ventana tantito, amigos, porque ya está pasando el panadero con el pan. Permítanme unos minutitos. Ya, creo que ya se fue el coche del panadero con el pan.
pues Nueva Zelanda, y se me hace bastante extraño que no encuentro un Relicanth por acá. A ver, me voy a mover un poco hacia acá. De que aparece en Nueva Zelanda, este pez fósil aparece en Nueva Zelanda. Si no me aparece acá, pues yo creo que es el único que está ahorita en spawn, no sé por qué. A ver, vamos a otra. Custom, hay un Staryu 100%. Vamos a ver si aparece otro Relicanth. Hay que aparezca otro. No, nada más hay uno. Pero no me aparece ninguno acá cerca. Bueno, Relicanth lo vamos a dejar como pendiente la aparición. Si en un rato más hay spawn, vamos. Ahorita hay uno en spawn. Pero de que aparece en Nueva Zelanda, amigos, aparece en Nueva Zelanda Relicanth. Y siempre vayan a la zona costera de Nueva Zelanda. O en Nueva Zelanda, ahí van a encontrar Relicanth. Por esta ocasión de haber uno en, ¿cómo se llama? En spawn, pues no podemos encontrar más. Y es el único que está saliendo en el mundo ahorita en estos segundos. Región Nueva Zelanda, áreas adyacentes, Islas Fiji y Nueva Caledonia. Tipo agua y roca y se encuentran en estado salvaje. Illumise, este es de América, África, Canarias, tipo bicho y también Bullbit. El Bullbit siempre me ha costado también mucho encontrarlo en regional. Pero pues vamos a hacer ahora sí que lo que se puede, amigos. Vamos a ver si aparece el otro. Porque a veces tú dices, pues es el mismo bichito. Y hasta eso, hay regionales que tienen un colorcito diferente, que esos no los vamos a estar tanto buscando acá, pero sí les pasaré el dato en donde los vamos a encontrar, porque va a ser un poco difícil, porque a veces el mismo alimentador te marca dónde está uno y te sale la misma especie. Mira, aquí sale otro Tauros, ahorita que queremos venir por este Illumise. Vamos a ver si aquí en el mapa aparece. No está en el mapa. Vamos otra vez a darle en alimentadores para encontrarlo. Vamos a ir por el de abajo a ver si lo encontramos. Si no, lo que voy a hacer para no ser tan largo, mira, otra Lunaton. Y estamos aquí y en Estados Unidos, así que puedes encontrar a este Pokémon, a Tauros y a Lunaton. Si no, voy a buscar los regionales como que más interesantes y se los voy a estar mostrando en este video para no hacerlo tan larguísimo el video. Porque con eso de que a veces están en la zona o a veces no. Mira, aquí está. Aquí tenemos a Illumise. Este es un Pokémon regional. Lo encontramos en América, África y Canarias. Y Bullbit. ¿Cómo me cuesta trabajo encontrarlo? Este es de Asia, Europa y Oceanía. Y es tipo bicho. Vamos a ver si lo encontramos, si nos va bien. Porque este amigo siempre le batallo bastante encontrar Bullbit. Mira, vamos a ir con el primero. Ahora sí me están fallando los primeros, Y no quiero hacer tan largo el video pero quiero que ustedes vean que a veces suele pasar esto, de que a veces en esa zona no aparece. Vamos a esperar que cargue. Y no está aquí, amigos, no está aquí. Pero miren, otro Solrock y otro Lunaton lo tenemos ahí. Así que mientras buscan ese tipo de Pokémon, si bien les va, encuentran un Solrock y un Lunaton. Ahorita vamos a encontrar unos regionales bastante interesantes. Vamos a movernos a ver si aparece aquí el Bullbit. Si no aparece, vamos a ir allá a buscar otro, pero les dejaré las coordenadas. Pues no, amigos, no apareció aquí. Me cuesta bastante trabajo encontrarlo, pero si vienen a estas zonas seguro que sí lo van a encontrar, amigos. Miren, otro Solrock y otra Lunaton. A ver, ¿estarás aquí? No está aquí, es un Voltorb. Por poco me la creí, jaja, XD. Pero bueno, vamos a buscar otro regional. Vamos a ir por los interesantes, por ejemplo Tropius. Este es un Pokémon bastante interesante. Se encuentra en África, sur de España y Canarias. Sí lo he encontrado en Cabo de Hornos, creo que se llama. Vamos a ir a la segura. A ver, vamos a ir con Tropius. También lo encontré en Qatar. En Qatar estaba Tropius también. Hace rato que hice el video de Pokémon Qatar que hay, encontré a Tropius. Vamos a buscar a Tropius. Está bastante bonito este Pokémon. Hay dos nada más, Hay dos. Y estamos en Qatar. Para que vean, amigos,
En Qatar lo encontré hace rato. Vamos a ver si aparece. Aparece, por favor, para que no hagamos largo el video. Aparece Tropius. No cargan los Pokémon. Y eso que estoy en datos, ¿eh? Esto ya es cuestión de la app. Aquí está Tropius. Y sigue en el mismo lugar, ¿eh? Hace rato vine a Qatar y estaba exactamente el mismo. Ya tiene más de 3 horas que vine. No sé por qué sigue ahí Tropius. Ahí está Tropius. Es un Pokémon bastante bonito e interesante regional. Otro es Zangoose. Vamos a encontrarlo en Europa, Asia y Oceanía. Es tipo normal. También tiene su versión Shiny. Este se ve un poco interesante, así que vamos a ir a buscarlo. Y vamos a ir a esta zona. Recuerda, las coordenadas te las voy a dejar aquí abajo en la descripción donde están. Puede que no sea la coordenada exacta donde a mí me apareció, porque obviamente si vas a donde a mí me apareció tal Pokémon, el tiempo de spawn pues ya va a ser bastante tiempo y no lo vas a encontrar exactamente en esa ubicación, en ese punto, pero sí en esa zona. Y además sería cosa de que te fueras moviendo e irlas encontrando en el mapa. Vamos a ver si aquí encontramos tu Zangoose. Aquí está. Muy bonito, muy coqueto este gato, está enojado, pero no me acuerdo si potenciado por el clima. Pachirisu, esta ardilla es muy exótica para los que buscan regionales. Es de región Alaska, Canadá y Rusia. Esta es rusa, quién sabe si ya hayan quitado a los rusos, les hayan quitado ya poképaradas y cosas. Luego haré un video de qué hay en Rusia en Pokémon GO para que se den una idea que podemos encontrar o si ya quitaron todo. Pachirisu. Yo lo he encontrado en Rusia y en Canadá nada más. Rusia y Canadá nada más he encontrado esta ardillita. Y es muy difícil de encontrarla también. Ahorita hay poco spawn. Los que vean que tienen poco spawn son muy difíciles de encontrar en regional a veces. Por ejemplo, Tropius. Hay veces o días en las que Tropius pues aparece con más spawn. Mira, ya salió disparado. ¿Dónde estás, Pachirisu? Espero que aparezcas acá. Vamos a ver si aparece ahí. No, no está aquí. Yo creo que me voy a ir a otro lado a buscarla porque... Si no, aquí está, mira, Pachirisu. Esta ardillita es súper exótica para los amantes de los regionales. Ahí tenemos a Pachirisu. Y estamos en Canadá, Alaska y Rusia. Bueno, ahí está Pachirisu. Sellos, Mar Oeste. Estos igual les dejaré las coordenadas. No es como tal muy interesante a mi parecer, pero lo encuentran en región en hemisferio oeste desde Greenwich. Es tipo agua y se encuentra en estado salvaje. También Gastrodon, Mar Oeste, en región hemisferio oeste y desde Greenwich. Si tienen Aipogo, igual es más fácil encontrarlo, igual con sellos el azul en hemisferio oeste desde Greenwich. Tipo agua, igual con Gastrodon, Mar Este. El otro es Chatot, este sí vale la pena que vayamos a verlo. Región hemisferio sur, tipo volador y normal. Vamos a ir por Chatot. No recuerdo si tiene su versión Shiny, pero vamos a buscar a Chatot, a ver si lo encontramos. Ahorita ya casi llegamos a los Pokémon más interesantes regionales, como Klefki. Es esas llavecitas y una que es como una vasija, que aparece así como en lugares egipcios, así como Medio Oriente. Está bastante interesante el otro regional. Ahora vamos a ir por el primer Chatot. No me quedes mal, Chatot. Sale a la primera, por favor. Vamos a ver si aquí aparece Chatot. No sé si ya lleve 20 minutos hasta ahorita que estoy haciendo el video. Aquí está Chatot. Ay, qué bonito, Chatot. Te quiero mucho, Chatot, porque saliste a la primera. Aquí está Chatot. Y estamos en BR. Ah, mira, hay un Noibat nos apareció. BR, no me acuerdo qué país es, pero vamos a descartar ahorita para decirles qué país es. En Mossoró, ¿dónde es? Estamos en Brasil. En Brasil lo encontramos. Entonces, pues Brasil es por ahí un dato más acertado. Carnivine, es un regional bastante exótico e interesante. Es región sureste de Estados Unidos. Para más sencillo, Carnivine yo lo he encontrado en Orlando, Florida. Así de fácil, Orlando, Florida, pueden encontrarlo y ahí van a encontrar a su Carnivine. Les aseguro que el que capture ahorita pues va a estar en Orlando, Florida, en esta zona. Siempre que vengan a Orlando, Florida o a Miami van a encontrar a Carnivine. Normalmente suele haber muchos manglares en estas zonas y suelen aparecer en estas partes de Estados Unidos. Mira, estamos en Estados Unidos, ahí arriba dice US.
Aquí tenemos a Carnivine, está bastante exótica esta planta carnívora, es uno de los regionales que valen bastante la pena tener porque no aparece como Lunaton o Solrock o los Sellos o Corsola o Heracross, que aparecen en bastantes partes a veces de otros países. Carnivine es exclusivo de acá del sureste de Estados Unidos. Uxie, Mesprit y Azelf son los Pokémon del trío del lago, los únicos regionales, dato interesante, que aparecen en estado salvaje. Vamos a ver si los encontramos. Igual cuando hay incursiones de estos, no en tu país los vas a encontrar. Tienes que estar haciendo la incursión en, por ejemplo, Uxie en Asia y Oceanía. Mesprit la tienes que estar haciendo en Europa y África. Y Azelf en América y Groenlandia. Así que vamos a ver si bien nos va. Y están los del trío del lago ahorita en estado salvaje. A veces no hay spawn, Mira, no hay spawn ahorita de Uxie. Estos son como que los tienes que estar cazando o esperar hasta que haya incursiones de ellos. Mira, Azelf no sale. Vamos a ver si aparece Mesprit. Pero son los únicos. Mira, no hay spawn de estos. Pero si tú los andas cazando de vez en cuando y te va bien, los vas a encontrar. Y estos aparecen en estado salvaje. Los únicos regionales en estado salvaje. Pansag, este changuito es región de Asia y Oceanía. No vamos a ir a buscarlo ahorita para no hacer tan largo el video. Simisage, este es de Asia y Oceanía, su evolución. Y se consigue por encuentros en estado salvaje. Pansier es de Europa y África, tipo fuego. Y lo encuentras por encuentros salvajes. Simsiar, este es de región Europa y África, es tipo fuego, igual por encuentro salvaje. Pampour es de América y Groenlandia. Es tipo agua y lo encuentras en estado salvaje, así como Simipour también. Headmore, este es un oso hormiguero, es de región del hemisferio este, desde Greenwich. Vamos a ir por Headmore, este Pokémon se me hace interesante. Es un oso hormiguero de fuego, que también está en Shiny. Hay un 100%, pero yo todavía como no llego al nivel adecuado de entrenador, no me va a salir 100%. Ese es un dato interesante. Vamos a ver si aquí aparece Headmore. Aparece por favor a la primera. Estamos en Taiwán. Taiwán es para que lo tengan de referencia. En Taiwán lo van a encontrar. Si es que me aparece. Aquí está. Mira, salió la primera. También a ti te quiero, Headmore. Aquí tenemos a este Pokémon. El siguiente es Durant. Este lo van a encontrar en el hemisferio oeste desde Greenwich. Durant lo van a encontrar en Pier 39. Vayan ustedes a Pier 39 y ahí seguro lo van a encontrar. Ahí yo lo he encontrado. En Pier 39, en México también aparece. Los que sean de México pues van a saber que ahí aparece Durant. Igual las coordenadas se las voy a dejar. No sé cómo se pronuncia este Pokémon, pero lo encuentran en América y en África. Igual en Pier 39 lo van a encontrar. El Sauk en la región de Europa, Asia y Oceanía. O sea, en Japón, en Tokio, en Taiwán, en España. Ahí lo van a ir encontrando. Alemania. En esos países europeos va a estar Sauk. Maractus, aparece siempre cerca de mi casa, aparece en México. Me parece que sí es exclusivo de acá, de América del Sur y Centroamérica, es tipo planta. Maractus, y deja un aura, deja este Pokémon un aura. Una vez pregunté, dicen que ese Pokémon deja un aura y siempre aparece en mi casa, siempre, en la misma zona, no sé por qué, pero siempre aparece en mi casa y deja un aura. Hay siempre algo como girando, como cuando aparece un Pokémon potenciado, siempre sale eso en una esquina y siempre aparece Maractus o Maracactus, no sé, miren otro Serviper, pero no sé si ahorita nos vaya a aparecer por acá el spawn, pero lo van a encontrar sí o sí en México, amigos. A ver, déjenme buscar otro, a ver si aparece Maractus. Vamos a ir por el siguiente. Si no aparece ya vamos a buscar al otro para no hacer tan largo el video, porque a lo mejor ya hasta este punto ya se aburrieron. Si llegas hasta acá, comenta México es un papucho. Estamos en México, en México ustedes lo van a encontrar. Sí es un poco difícil de hallarlo también, cabe señalar eso. En alimentadores. Miren, aquí está. Y deja este Pokémon un aura. Explíquenme bien por qué este Pokémon Maractus deja como tipo aura, como si estuviera potenciado por el clima. Una vez un suscriptor me lo explicó, pero no me recuerdo por qué. Miren, un Corsola y un Seviper. Ahí ya tenemos varios. Y un Solrock tenemos también acá, para que vean que aparecen a veces regionales en la misma zona.
Sigilip, este sí es exótico, este sí es de los que valen la pena capturar. Este es de región Egipto y Grecia exclusivo, tipo psíquico y volador, se encuentra en estado salvaje. Aún no hay shiny de este, pero este Pokémon es muy bonito, para mi punto de vista es exótico porque no es fácil de encontrarlo. No es fácil de encontrarlo en otros países, a fuerzas debe estar en estos países para que te aparezca Sigilip. Y es muy difícil que te salga un 100% de estos. Igual del Relican, del Tropius, son muy difícil que te salga un regional 100%. Mira, aquí está Sigilip. Aprécialo, es muy exótico. Si llegas hasta acá, comenta Sigilip, es un papucho. Si sé que para saber que te gusta Sigilip. Ahí lo tenemos. Vamos a ir por el otro regional. Basculín, raya azul. Mira, esos son los regionales que te digo. A veces tú los capturas y hasta crees que es el mismo. Basculín raya azul y Basculín raya roja. Uno está enojado y uno tiene el ojo más abierto. Eso los encuentras en el hemisferio oeste desde Greenwich, igual como los otros, es tipo agua. Y el otro en el hemisferio este desde Greenwich. O sea, uno es del oeste y otro del oeste. Si tienes Aipogo, ahí lo puedes encontrar. Y yo los he encontrado en Pier 39, no hay pierde. Buffaland, este es exclusivo de Nueva York. Este búfalo sí o sí se los recomiendo, vale la pena. Si eres europeo o de otro país y no eres de Norteamérica, te recomiendo que lo vayas a capturar, porque esos son de los que valen la pena bastante. A ver si escribí bien. Es Buffaland. Yo le decía Buffaland desde siempre. Este lo vamos a encontrar en Nueva York. Siempre en Nueva York o en el Central Park. Y yo les aseguro que ahorita estoy en Central Park. Estamos en Estados Unidos. Vamos a ver si aparece Buffaland aquí. Aquí está, miren, es como Taurus. Pero este es un búfalo. Como puedes ver, es similar, pero no es el mismo. Este es exclusivo de Nueva York, son de los que valen la pena. Klefki también es de los que valen bastante la pena. Este es de la región Francia, Bélgica, noreste de España, sur Reino Unido y oeste de Alemania. Tipo acero y hada. Vamos a ir por Klefki. Este es un Pokémon que vale bastante la pena, más que nada por estética. Está bastante bonito este Pokémon, el Klefki. Vamos a ver. Yo lo he encontrado siempre en Francia. Así que si van a Francia, por experiencia mía, ahí siempre lo van a encontrar. Mira, el primer resultado me mandó a Francia. Ahí arriba dice FR, entonces estoy en Francia. Para que vean que les estoy diciendo la verdad, amigos. Ojalá alguien se aviente este video hasta acá. Mira, aquí está Klefki. Está muy bonito, es un llaverito bastante bueno. Mira, creo que ya trae llaves modernas, de esas que traen como huequitos. Ahí está Klefki. Comenta si te gusta Klefki o no. Está bastante bonito. Flor roja. Este está disponible desde el 10 de febrero de 2022. Región Europa, Oriente Medio y África. No como tal vamos a ir a capturarlo porque a veces los alimentadores te mandan a este y te sale a veces el azul o el rojo. A veces por el mismo nombre te manda a uno o al otro. Entonces aquí tenemos al mismo pero con flor azul. También tenemos al otro con flor amarilla. Y Forflow, estos perritos, no sé si ahorita, vamos a buscar. Una vez salieron en evento nada más y después según ya no los podías encontrar, pero vamos a ver ahorita, a ver si aparece. A ver, Forflow. Vamos a ver si nos encontramos. A ver si hay spawn. Si no hay, no hay spawn. Este es de cuando aparece nada más, cuando hay algún día de evento. Entonces, estos tienen un truco. Estos están disponibles desde el 21 de septiembre del 2021 del año pasado. Obviamente es región Europa, África, Oriente Medio. Es tipo normal. ¿Y cómo conseguirlo? Debes usar la función cambiar de forma y gastar 25 caramelos Forflow y 10.000 polvo estelar. Tiene versión shiny no. Y este Forflow corte estrella disponible igual desde el 21 de septiembre. Es de región de Asia y Oceanía. Ahorita no se los puedo mostrar porque no hay spawn. Corte de señorita, este es de América, igual lo encuentras usando la función cambiar forma y gastando 25 caramelos Forflow y 10.000 polvo estelar. Igual el de corte aristocrático, el de corte kabuki igual y el de corte faraónico. Este con Fey, este se ve exótico, este yo no lo había visto. Solo aparece en Hawái. Este es otro exclusivo, así como Buffaland y Carnivine. Entonces estos sí son de los que vale la pena, amigos, que ustedes vayan a buscarlos, porque no cualquier persona del mundo tiene acceso a uno de estos.
Y pues obviamente lo vamos a encontrar en Hawái. Y aparte se ve hawaiano. Estos regionales sí son los que me gustan. No de que luego rotaron como Luna, Sol Rock y los Panzer o esos changuitos de que dicen, no, pues ya rotaron, ya rotó el Survivor, el Corsola. Eso no lo hace tan atractivo y exótico al regional, pero a final de cuentas pues son Pokémon regionales que pues hay que tener en la colección. Pues no, amigos, no me apareció en esta ubicación. Vamos a ver si aparece uno cerquita en el mapa. Yo lo quiero ir a ver porque este sí me interesa. Nunca lo había visto. Vamos a ir a alimentadores a ver si aparece otro. Pero es exclusivo de Hawái. Ya ni me acuerdo ni cómo se llama. Copié el nombre. Este no lo había visto yo, amigos. A mí sí se me hace exótico. Es como un de este que se ponen los hawaianos. Vamos a ver si aquí nos aparece. Estamos en Estados Unidos. Obviamente Hawái pertenece a los Estados Unidos de América. Vamos a ver si nos aparece acá. Quién sabe cuántas gigas vaya a pesar este video, amigos. Aquí está. Está bonito, está bonito este Pokémon. Me gusta, muy bonito, muy coqueto. Con Fei, ahí lo tienen, exclusivo de Hawái, amigos. Oricorio, estos pajaritos apenas salieron también. Estilo apasionado, solo aparece en Europa y Oriente Medio y África, tipo volador. Y los encuentras en estado salvaje y posible recompensa de investigación de campo de evento. Estilo animado, solo aparece en América, es volador y eléctrico. Y estilo plácido. Solo aparece en islas de África, Asia, Pacífico y el Caribe. Y estilo refinado aparece en región de Asia-Pacífico. Celestela. Solo aparece en el hemisferio sur, es tipo acero y volador. Aparece en incursiones de 5 estrellas durante tiempo limitado. No vamos a ir porque es por tiempo limitado. Cartana. Solo aparece en el hemisferio norte, planta y acero. Aparece en incursiones de 5 estrellas durante tiempo limitado también. No vamos a ir por él porque es de tiempo limitado y puede que ahorita no haya de estos. Y pues ya serían todos los regionales, amigos. Coméntame aquí abajo qué Pokémon regional es el que más te llama la atención. Disculpa si hice tan largo este video. Si llegaste hasta aquí, comenta el Pokémon regional es un exótico papucho, si llegaste hasta acá. Y coméntame qué regional es el que tú tienes. Y coméntame qué regional es tu Pokémon favorito para ver si coincidimos. Y qué regional tienes ya en su versión Shiny. Gracias por el video, si te quedaste hasta esta parte del video, en serio te agradezco bastante, eres un seguidor fiel y de confianza. Gracias por reventarte este contenido hasta acá, y si es así, pues te aseguro que vas a tener todos los regionales. Recuerda las coordenadas, te las dejo aquí abajo en la descripción, amigos. Este video no sé si vaya a subirlo hoy domingo 27 de noviembre, si no lo subiré más adelantito, dejaré que pasen unos días más para subir este video. Pero ahí están las coordenadas, amigos, gracias por verlo, nos vemos hasta la próxima, bye bye.